Hola a todos y bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Mates a Prueba. En este programa tendremos muchas nuevas novedades. Como por ejemplo, decirles que estamos muy agradecidos y orgullosos porque hemos quedado en el primer puesto de los premios de innovación educativa con TIC de Canarias, en los premios Tecnoedu. También con el proyecto WorkKeys nos hemos presentado a los premios nacionales de aprendizaje y servicio en los que estamos entre los 30 mejores. También nos hemos presentado a los terceros premios regionales Aula de Palabra Pedro Cerrillo en Los Silos. Y decirles que la entrevista de hoy va a ser muy especial porque entrevistamos al 2 veces campeón del mundo en resolución de cubos de Rubik, Felix Sender. ¡Comenzamos! En el vídeo de hoy hablaremos sobre Jessica Friedrich. Fue una ingeniera eléctrica nacida en Ostrava, Checoslovaquia, conocida por documentar y popularizar el método CFOP para la resolución de cubos de Rubik, también conocido como método Friedrich. Se interesó además por la geometría compleja y los rompecabezas. En Budapest, en 1982, conoce al creador del cubo de Rubik, donde queda en el campeonato como décima. Además, en el Campeonato Mundial de Toronto, Canadá, terminó segunda. Actualmente trabaja como profesora en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Binghamton. Recibió su título de máster en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Técnica Checa de Praga en 1987 y un doctorado en Ciencias de Sistemas en la Universidad de Binghamton en 1995. Es considerada una de las pioneras del speedcubing. Casi todos los speedcubers más rápidos han basado sus métodos en el método Friedrich, también conocido como el método CFOP. Y hasta aquí la biografía de hoy. Nos vemos en el próximo programa. Hoy les voy a contar la historia de Erno Rubik. ¿Le suena el nombre? Aparte de ser un escultor, arquitecto y diseñador de la Escuela de Artes Comerciales de Budapest, es el autor del cubo de Rubik. Nació el 13 de julio de 1944 en la ciudad húngara de Budapest. Su obra más famosa data de 1974, lo que acabaría siendo el rompecabezas más famoso del mundo, el cubo de Rubik. Él estaba interesado en la geometría y en las formas 3D, y además estaba ansioso por crear un objeto artístico que estuviese relacionado con la geometría. Para esta época, Rubik ya había acabado sus estudios de arquitectura, y en el año 1977 se produjeron los primeros lotes que fueron enviados a las jugueterías de Budapest. Hizo su debut en Londres, París y Nueva York en el año 1980 bajo el nombre de Cubo Mágico. Después del éxito internacional del cubo mágico en las jugueterías occidentales, se le cambió el nombre a cubo de Rubik. Al tal punto que se considera uno de los juguetes más vendidos del mundo. Rubik y su gran invento llegaron a vender 350 millones de copias diferentes, en 4 versiones de diferentes dimensiones, que actualmente llegan a ser hasta 11. Llegando de tamaños de 2x2 a de 17x17. El cubo básico de 3x3x3 mide aproximadamente 5,7 centímetros de lado. Tal es el interés que desató este juguete que los matemáticos se centraron en estudiar su resolución. Teniendo en cuenta que hay 43 trillones de posibilidades diferentes de resolverlo, los matemáticos idearon que el número mínimo de movimientos que debes hacer para resolverlo son 26, aunque en algunas páginas web sostienen que son 20. En conclusión, este juguete ha dado mucho de qué pensar de cómo resolverlo y completarlo, a tal nivel que actualmente se hacen miles de competiciones al año, donde demuestran su habilidad resolviendo este rompecabezas.
Hola a todos, hoy nos encontramos en la tienda Todo Psicología, en Santa Cruz. Estamos con Ernesto, posiblemente la persona que más rápido resuelva el cubo de Canarias, y también con Ulises, el encargado de la tienda. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el origen del cubo de Rubik? Pues bueno, este pequeño juguete, que resulta ser el juguete más vendido de la historia, nació en 1974 en Hungría. Lo inventó un señor, profesor de arquitectura llamado Erno Rubik. Lo inventó con la intención de explicar la visión tridimensional a sus alumnos de arquitectura. Lo curioso de esto es que el señor, cuando ya hubo terminado el cubo, tardó un mes en resolverlo. Como vemos aquí hay una gran cantidad de cubos y de formas. ¿Cuántos tipos hay? Bueno, tipos hay infinidad, pero los podemos resumir en dos grandes categorías, que serían los cubos puros y los cubos impuros, por llamarlos de una manera, que son los que más le gustan a él. Los cubos puros serían los que tienen categoría en competición, por decirlo así, que son que no vienen directamente, aunque todos vengan de aquí, del clásico, que no vienen directamente de otro cubo. Por un lado tendríamos los n por n, que son un número por otro, bueno, en realidad es n por n, pero bueno, que serían como 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, lo que quieras. Luego tendríamos pyramids, que es la que tiene el tetraedro. Luego tiene dodecaedro también, perdón, sí, este es... Dodecaedro. Dodecaedro, sí. 12 caras hexagonales. 12 caras. Que es el Megamix que llaman, y así como hay bastantes más que tienen categoría en competición. Y luego tendríamos los cubos impuros, que son modificaciones de estos cubos puros. Que por ejemplo tenemos aquí el Ghost, que aunque no lo parezca, es exactamente el mismo cubo que el 3x3. Tiene la misma cantidad de piezas, por lo tanto se resuelve igual. Pero en este caso, en lugar de resolverlo por colores, lo vamos a tener que resolver por formas, porque han hecho un cambio en la forma de las piezas. De hecho, ¿Ese en concreto no está resuelto? ¿O sí? ahora sí. Ah, vale, sí. El que han cambiado el tamaño y forma de las piezas. Por lo tanto, por ejemplo, cuando lo deshaces este cubo, se deformaría muchísimo. De hecho, es difícil hasta deshacer. Y es bastante infernal resolver esto porque te tienes que acomodar a las formas. Y ahí es donde está la complejidad de las modificaciones. ¿Qué se necesitaría para llegar a ser un campeón como tú, Ernesto? Bueno, yo creo que como todo, práctica. Yo tuve la fortuna de ganar en 2016 el primer campeonato de Canarias de cubo de Rubik, y es cierto que se basó todo en práctica. No queda otra. Lo que sí recomendaría a la gente que está empezando y quiera meterse en competiciones, quiera mejorar, es que hagan una práctica inteligente del cubo de Rubik, y prácticamente lo aplicaría absolutamente todo lo que tengan que estudiar, todo lo que tengan que memorizar. Vale más la pena saberse 5 o 6 técnicas que tengan muy bien agarradas, que entiendan, que sepan hacer rápido, con fluidez, sepan reconocerlo rápido, que saberse 50 técnicas, 50 algoritmos, que ya hablaremos más tarde, cuando no los tienes tan bien agarrados. Así que simplemente conocer muy bien la economía de recursos, ser inteligentes en ese punto y practicar y no frustrarse. ¿Y dónde vemos las matemáticas en los cubos? ¿Dónde las usas? Hombre, primeramente lo podemos extrapolar a geometría, obviamente, porque cada cubo tiene su forma y lo podremos traducir por un lado a geometría. Y luego, en cuanto a la práctica, lo que más utilizamos nosotros en todos los cubos a la hora de resolverlos son algoritmos. Por ejemplo, ahora voy a utilizar uno que provoca ante una situación una resolución que me interese. Y aquí tengo uno que te encanta a ti, porque lo hago de una manera muy rara, pero bueno. Estos algoritmos, por ejemplo, los más usados, que son el método Friedrich, los inventó, por decirlo así, lo desarrolló ese método una matemática, ¿de dónde es? Alemana, si no me equivoco. Creo que es alemana. Que se llama Jessica Friedrich, y obviamente ahí más aplicadas las matemáticas no pueden estar. Nosotros en el día a día no somos especialistas en matemáticas y nos limitamos a aprender esa secuencia de movimientos que son los algoritmos. Pero más allá de ahí se puede desarrollar muchísimo la relación del cubo de Rubik con las matemáticas. ¿Quién sería un referente en este mundo de los cubos de Rubik? Yo diría que en los últimos 10 años todo el panorama del mundo competitivo del cubo de Rubik ha sido absolutamente dominado y conquistado por la figura de Felix Endex. Un chaval australiano que desde que empezó a competir acerca del 2009 no ha hecho otra cosa sino hacer récords mundiales, y es una genialidad verle resolver cubos, verle explicando cómo resuelve los cubos, es una absoluta genialidad. Y una curiosidad que se me viene a la mente, ¿cuántas horas han dedicado o dedican al cubo de Rubik para poder mejorar? Hombre, depende. O sea, yo por ejemplo lo estoy resolviendo todo el día, pero no de una manera exigente, intentando hacerlo más rápido, sino como un entretenimiento. Otra cosa es entrenar, pero Sí, como con cualquier partimos otro... de la base que es un juguete. Claro. Estás en la guagua, hasta donde sea, pues te pasas el rato con esto, te entretienes un poco. Algún día pues terminas de estudiar, quieres desconectar un poco, te pones los cascos y te pones a resolver. Luego la parte de entrenar,
Por ejemplo, yo hace 2 veranos sí practiqué mucho, intenté memorizar nuevos algoritmos, intenté ponerme en forma para el campeonato europeo, que fui en Madrid. Y ahí le puedo dedicar tranquilamente 3-4 horas diarias. Pero claro, eso lo dividía en vamos a memorizar algoritmos, vamos a integrar esos nuevos conocimientos y luego práctica de potencia, de ir a resolver como un cosaco durante varias horas. ¿Y cómo fue ese paso tuyo de decir quiero ir al campeonato, quiero prepararme para eso? En mi caso fue bastante curioso porque yo soy de Lanzarote y ya de por sí en Canarias, por ahí por el 2016 cuando se celebró el primer campeonato, no había nada, incluso en el 2016. Pues entonces yo en el 2013 me envalentoné y les pedí a mis padres que por favor me llevasen a un campeonato y fuimos a Guernica. Y hicimos un viaje por el norte de España y terminamos en Guernica y fue donde hice mi primera competición. Y el paso fue un poco partiendo de la soledad de chacho. No conozco a nadie en mi comunidad, no conozco a nadie de mi isla y era un punto de partida, el único punto de partida que podía conseguir, el salir fuera y competir. Y ya luego cuando en 2016 se celebró aquí el primer campeonato de Canarias fue brutal. Toda la cantera de nuevos cuberos que estaba viendo y gente muy buena. Podemos estar orgullosos de la cantera que hay ahora en Canarias. Sí. ¿Y cuál es vuestro récord a la hora de resolver el cubo de Rubik? ¿Pero personal o en competición? Bueno, es lo mismo, ¿eh? ¿En Bueno. casa o en competición? En casa. En casa, uff. Eso es otra Ahí se historia. nos pone peluda. Sí, ahí vamos a sonar demasiado chulos. Yo creo que es mejor no. Porque claro, estamos hablando que a veces puedes tener mucha suerte. Claro. Puedes tener mucha suerte. Y claro, yo una vez tuve mucha suerte, hice 6 segundos con 40, además fue delante de él. Pero luego en competición he hecho 9 segundos, 9,70, que tampoco está nada mal. Claro. Pero siempre dependemos un poco de la fortuna, de que nos salga un cubo particularmente difícil o particularmente fácil. Pues hasta aquí la entrevista, muchas gracias. El tema es muy interesante, la verdad, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por Gracias por venir. entrevistarnos. Hello, Felix. Can you tell us a little bit about yourself, first of all? Sure. So my name's Felix Zendex. I'm 23 years old. I currently live in Sydney, Australia. I've been solving the Rubik's Cube since I was 12 years old at the start of high school. And for the last, I suppose, 11 years, I've been practicing and competing in speed cubing. And that's been a really, really big part of my life. Right. Do you have a recommended age, so to speak, to when to start practicing if you want to get as good as you are? Well, I think one really big thing in speed cubing is that like a lot of the really fast people are maybe 18 years old or something like that, and I think it's necessary to in order to get really, really quick, Right. you need to spend a lot of time practicing, and for most people that's time throughout high school, when kids are free and have a lot of free time for other things. So I think in order to get really, really competitive, someone needs to start quite young. Definitely, I think most of the really fast people probably started when they were 12 years old or something like that. Right. But you can start solving whenever. At any Sure. point. It's just a little bit of free time, and you can. Well, another question. You beat a world record, as far as I know, on November 10th. How did you practice to achieve that? Right. Well, that one. I mean, I didn't specifically practice to try and to get the record on that day, for example. I guess I'm always just 3x3 is my main event that I practice. Obviously, I do other events at competitions, but that's the one I really focus on. And I just always try and improve what I'm doing. So I'm not aiming for any specific time or to break any specific record at the moment. I'm more just trying to improve my solves, improve my performance at competitions, and then if something like that happens, that's like a nice bonus. But I guess for that specifically, I probably practiced fairly intensely for about 1 month. I've got a bunch of competitions. I've got a bunch of like
with the focus on like that competition, I've got a few more competitions until the end of the year, so I thought it's good to spend a bit of time practicing for those. Of course. Well, do you have any advice to anyone who might want to start speedcubing and who is watching us? Right. If you want to start speedcubing, the main thing I would suggest is to just go get yourself a Rubik's Cube from somewhere and then look up tutorials on YouTube or on the internet. That's how I started, and that's how most people started, is learning from a tutorial. Certainly you can, try and figure out some parts of the cube on your own and see how far you can get by yourself. But for almost everyone, that's going to be very, very difficult. So I would just suggest buy a cube and learn how to solve it online. And then, if you enjoy it, then there's a lot more you can learn and practice. Well, we have a project here at our school about math and how to improve ourselves in math. And I wanted to ask about the connection between speedcubing and maths. If you could explain that to us? Right. So I guess I wouldn't. I'm not really too familiar with, I guess, the mathematics behind the Rubik's Cube. There are some, figures which can be calculated, for example, such as the number of possible permutations of the Rubik's Cube, which is, I guess, permutation theory. So figuring out how many different combinations there are that pieces can be arranged. That's one, I guess, mathematical component to the Rubik's Cube if you wanted to look into that. But for the speed solving side of things, I would say that it's not very mathematical. Like, you don't need to be good at math to actually learn how to solve the Rubik's Cube. Most of it is just kind of memorization, pattern recognition, spatial awareness. So I guess, most speed cubers aren't really thinking in terms of numbers. But if you wanted to look things up, I know there's one of the really interesting studies was God's number, which is the maximum number of turns required to solve a Rubik's Cube. And again, I don't know the details around this, but apparently there was some quite heavy computation involved using, lots of computers at Google for a long period of time. So I'm sure there's a fair bit of maths and algebra behind how they calculated that. I guess, that's kind of any. But if you wanted to look into permutations and kind of there's other things related to the cube, but I'm not the expert. That's all right. I have another question, and this is just about personal curiosity. What do you find entertaining about solving Rubik's cubes? Right. For me, it's just really satisfying. Like when you solving a cube and everything goes perfectly, and you're turning really well. You don't make any mistakes, and you get a good time. Like, that's kind of the most satisfying thing, is trying to always be better and trying to always make things perfect in your solves. So I guess definitely the Rubik's Cube and speed cubing is something where you can see if you practice at it, you will get better, you will improve. It's very easy to see that if you put time into solving the Rubik's Cube, your speed will improve. So that's quite satisfying as well. So that's really enjoyable, the self-improvement part. Right. And also I find just sitting down with a Rubik's Cube and solving it very relaxing as well. It's something you can kind of fiddle with, take around the house. It's a really cool object like that. And then I guess the other thing is I'm quite competitive, so I always want to improve upon my own times, but I like being competitive with other people. That's certainly a competition. Yeah, the competition's part of it. Yeah. I like that, and Is there anything else? I think that was it. So Thank you very much for being with us today, and
Sorry for the technical issues earlier. And, Oh, that's fine. No problems at all. Yeah, so it was really nice talking with you, and congratulations, congratulations on the record. Lovely to talk to you as well, Rebecca. El cubo de Rubik es uno de los juegos más famosos que existen. Los hay de muchos tamaños, de muchas formas raras, pero el clásico, el de toda la vida, el de Rubik, es un cubo en que cada cara tiene 9 cuadraditos, 3 por 3. Y hay que mover el cubo de forma que cada cara tenga todos los lados cuadraditos del mismo color. ¿Sabías que todo este sistema son solo puras matemáticas? Vamos a verlo. Hay muchos concursos con los cubos de Rubik, de rapidez, de hacerlos a ciegas, de hacer cubos muy grandes, y la verdad es que yo me quedo alucinado. Si hay hasta unos vídeos de robots haciendo cubos de Rubik que lo flipas. De gatitos resolviendo el cubo no he visto, pero seguro que hay también. ¿Y las mates qué? Pues mirad, hay muchas mates en el cubo de Rubik, algunas de ellas muy sofisticadas, y os lo voy a demostrar en 3 datos. Primer dato, ¿de cuántas formas diferentes se puede poner el cubo de Rubik? Pues de 43 quintillones de formas. Vamos con ello. Hay 8 piezas de esquinas, y cada una de ellas puede estar en los 8 lugares de esquinas que hay, y las formas de contarlas se llaman permutaciones de esas esquinas. El número de permutaciones de 8 elementos es 8 factorial, que es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero cada una de estas piezas puede estar orientada de 3 formas, así que tenemos que multiplicar 3 8 veces, o sea, 3 elevado a la 8 posibilidades por cada permutación. También hay 12 piezas de arista, que pueden colocarse por tanto de 12 factorial formas, y cada una puede orientarse de 2 formas, o sea, 2 elevado a 12 por cada permutación. Pero no todas esas formas valen. ¿Adivinas por qué? Efectivamente, no podemos arrancar las piezas y pegarlas de forma diferente. Mala suerte. Así que solo 1/3 de esas formas respeta la estructura inicial de esquinas, solo 1/2 respeta la estructura inicial de aristas, y de ellas solo 1/2 respeta la relación original entre ellas, con lo que tenemos un total de... que son 43 quintillones. ¿Pero eso es mucho o poco? Bueno, pues si pusiéramos los 43 quintillones de cubos, cada uno en una de las posibilidades, seguidos uno de los otros, estos que miden 5 centímetros y pico, ocuparían cientos de años luz. Una distancia inimaginable. Es mucho. Segundo dato, el número de Dios. Los cubifrikis llaman número de Dios al mínimo número de movimientos que hay que hacer para solucionar el cubo, sea cual sea la posición de partida. Ha habido muchos estudios matemáticos. El tema es apasionante. Empezó en los años 80, cuando se demostró que con menos de 53 movimientos cualquier posición podía resolverse. La cosa progresó y en 2010, tras mucho esfuerzo de programación y muchas horas de computación donadas por Google, los fenómenos del cubo, Rokicki, Kociemba, Davidson y Dethridge, demostraron que el número de Dios es 20. Pongas como pongas el cubo, bastan 20 movimientos para solucionarlo. Lo difícil es saber cómo hacerlo, y por supuesto hay concursos en los que, dada una posición, hay que resolver el cubo en el menor número de movimientos posibles. Esta gente ha encontrado como 12 millones de posiciones que necesitan los 20 movimientos, que serían las más difíciles de todas. Parecen muchas, pero acuérdate que el número de posiciones posibles del cubo es tremebundis. Sí, tremebundis, ¿qué pasa? Los matemáticos también sabemos latín. Y la tercera cosa que me flipa es para quien quiera profundizar un poco. Os aseguro que no es difícil y que es alucinante. Tercer dato. Resulta que el cubo de Rubik se puede estudiar mediante una teoría matemática abstracta llamada teoría de grupos. Para entendernos, un grupo es un conjunto y una operación que podamos hacer en él y que tiene que tener unas ciertas propiedades, como por ejemplo la propiedad asociativa que vimos en el cole. ¿Quieres un ejemplo? Pues si como conjunto cogemos los números enteros y como operación la suma, tenemos un grupo. Y hay muchísimos, ¿eh? Bueno, pues resulta que si como conjunto cogemos los posibles movimientos que podemos hacer con el cubo y como operación la composición de movimientos, hacer uno y después otro, resulta que tenemos una estructura de grupo. Y esa estructura de grupo sirve para resolver siempre un cubo de Rubik. Estudiando las propiedades matemáticas de ese grupo de movimientos, tienes métodos para resolver el cubo. Vale, igual tú ya tienes tu metodito y no necesitas la estructura de grupo, pero déjame contarte algo. Ese estudio permitió programar ordenadores para resolver el cubo de Rubik y encontrar el número de Dios. Así que ya sabes, si eres un friki de Rubik, puede ser que las matemáticas se te den mejor de lo que pensabas y que necesites suscribirte a Derivando. ¿A qué esperas? Tenemos 43 quintillones de vídeos.
Bueno, más o menos. No podríamos finalizar este programa sin concluir el último reto matemático planteado. Por ello, veamos directamente su solución. Pensemos en una taquilla en concreto, por ejemplo la número 20. Ha sido de alguna manera tocada por los payasos número 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Contémoslos de otra forma, creando 3 parejas de payasos. 1 con 20, 2 con 10, 4 con 5. Luego llegamos a la conclusión de que esta taquilla quedará cerrada, pues será abrir y cerrar continuamente. A continuación la taquilla 48, como siguiente ejemplo. Ha sido tocada por 5 parejas, 1 con 48, 2 con 24, 3 con 16, 4 con 12 y 6 con 8. En este caso también estará cerrada. Ahora propongamos como siguiente ejemplo la taquilla 36. Esta misma ha sido tocada por las parejas 1 con 36, 2 con 18, 3 con 12 y 4 con 9. Por último 6. Aquí resulta un número impar, pues el 6 no tiene pareja, así que esta taquilla quedará abierta. Por lo tanto, las taquillas que quedan abiertas son las que han sido tocadas un número impar de veces, es decir, las que tienen un número impar de divisores. Y los únicos números que cumplen esta característica son los cuadrados perfectos, es decir, los números que surgen de multiplicar un número entero por sí mismo. El mayor cuadrado menor de 1000 es 31 al cuadrado, que iguala a 961. Así que la última taquilla abierta será la número 961. Una vez resuelto el reto anterior, prosigamos con el reto para este episodio. Para el reto de este mes te proponemos resolver un cuadrado mágico. ¿Qué es un cuadrado mágico? Es una tabla donde se dispone de una serie de números enteros en un cuadrado, de forma tal que la suma de los números por columnas, filas y diagonales principales sea la misma, cumpliendo las siguientes condiciones. Primero, la suma de los números de cualquier línea, horizontal, vertical o diagonal, será siempre la misma. Seguidamente, los números deben ser naturales y todos diferentes. Por último, todos los números serán consecutivos y empezarán por el número 1, es decir, si hay 25 casillas deberán estar los números del 1 al 25. Colocando los números del 1 al 25, la suma de todas las columnas, filas y diagonales principales da 65. ¿Te atreves a resolver este cuadrado mágico? No olvides escribir tu respuesta en la sección de comentarios. La solución al nuevo reto se dará en el próximo episodio del programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Aprovechamos para desearles unas felices Navidades y un feliz año. Nos vemos en el 2020 en Mates a Prueba.